A lo largo de la historia, una de las interrogantes más profundas que ha acompañado al ser humano es por qué un Dios lleno de amor permite el dolor. Es una duda que ha traspasado generaciones, culturas y creencias, porque tarde o temprano todos enfrentamos el sufrimiento. Lo vemos reflejado en nuestras propias vidas, en las personas que amamos y en las tragedias que golpean al mundo, desastres naturales, enfermedades inesperadas, pérdidas que nos quiebran y situaciones injustas que parecen no tener fin. Y es precisamente en esos momentos de caos y desconcierto cuando nace la gran pregunta que sacude el alma: si Dios es bueno, si realmente es amor y tiene dominio sobre todo, ¿por qué permite que ocurran cosas tan dolorosas? Este mensaje no busca ofrecer respuestas simples ni frases vacías, porque cuando se habla del sufrimiento, no existe una explicación que lo abarque por completo. Es un misterio profundo, sensible y muchas veces imposible de comprender en su totalidad. Pero lo que sí puedo invitarte es a mirar este tema desde otra perspectiva, con calma, con apertura y con el deseo de entenderlo desde una mirada espiritual. A menudo creemos que si Dios nos ama, nuestra vida debería estar libre de dificultades. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. En ocasiones, cuanto más nos acercamos a Él, más pruebas aparecen en nuestro camino. Y aunque eso puede desconcertarnos, tal vez, detrás de ese dolor, Dios esté tejiendo algo más grande, algo que aún no podemos ver, pero que con el tiempo revelará un propósito lleno de amor y sentido. El sufrimiento es parte esencial de la condición humana. Nadie puede escapar de él. Lo que realmente define nuestra vida no es evitar el dolor, sino la manera en que lo enfrentamos, cómo lo interpretamos y cómo permitimos que Dios transforme nuestro interior a través de él. Aunque sintamos que caminamos solos, las Escrituras repiten una y otra vez que su presencia no nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. En este video no solo exploraremos por qué Dios permite el sufrimiento, sino también cómo hallar propósito dentro de él. Descubriremos qué enseñan las Escrituras, cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron sus propias pruebas y de qué manera el dolor puede convertirse en un camino hacia una comprensión más profunda de la vida y del amor divino. Primera parte: el sufrimiento como parte de la experiencia humana. Antes de cualquier cosa, debemos reconocer una verdad que muchas veces rechazamos: el sufrimiento es parte de la existencia. No hay manera de huir de él. En algún punto de la vida, todos tendremos que mirarlo de frente. Aunque suene difícil, vivir implica atravesar momentos duros. Nadie está exento de eso. Desde el instante en que llegamos al mundo, el dolor se convierte en compañero inevitable del viaje. Entonces surge la pregunta: ¿por qué debe ser así? ¿Acaso Dios no pudo crear un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin pérdidas? Aquí es donde debemos comprender una verdad fundamental. El sufrimiento no es un castigo enviado por Dios, sino una consecuencia de nuestra naturaleza humana. Vivimos en un mundo imperfecto, donde nuestras decisiones, las de los demás e incluso los fenómenos naturales pueden causar sufrimiento. Pero detrás de todo esto hay un propósito más profundo. Dios nos creó con libre albedrío. No somos seres programados sin voluntad. Nos dio la capacidad de elegir, de amar, pero también de equivocarnos. Y de esas elecciones nacen tanto la alegría como el dolor. A veces el sufrimiento es fruto directo de nuestros actos, otras veces simplemente surge por vivir en un mundo quebrantado. Sin embargo, eso no significa que Dios sea indiferente a nuestro dolor. Las Escrituras están llenas de relatos que muestran su presencia en medio de las pruebas. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Job, un hombre íntegro que poseía todo: familia, riqueza, salud, y que de un momento a otro perdió todo lo que tenía. Su historia no solo retrata el sufrimiento físico, sino también el dolor del alma y del espíritu. Y aún en medio de su desesperación, Dios nunca se alejó de él.
Job se enfrenta a la misma pregunta que muchos hemos pronunciado entre lágrimas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecer tanto dolor? Lo extraordinario de su historia es que, aunque su mundo se derrumba y su corazón se llena de incertidumbre, decide no abandonar su fe. Aún sin entender los motivos de su sufrimiento, elige confiar en Dios y permanecer firme. Al final, cuando todo le es restaurado, su bienestar, su familia y sus bienes materiales, el verdadero milagro no está en lo que recupera, sino en lo que aprende. Job adquiere una comprensión más profunda del carácter de Dios y del sentido del sufrimiento. Descubre que aunque no siempre podamos entender la razón de nuestro dolor, podemos estar seguros de que Dios camina con nosotros, incluso cuando el silencio parece absoluto y la oscuridad nos rodea. Aquí se revela una verdad esencial: Dios no ignora nuestro dolor. No se aleja cuando más lo necesitamos. De hecho, muchas veces es en medio de la aflicción cuando su presencia se vuelve más real, aunque no la percibamos con claridad. Aceptarlo no es sencillo, pero el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Él, para fortalecer nuestra fe y para descubrir una fortaleza que no sabíamos que poseíamos. No se trata de idealizar el dolor ni de buscarlo, sino de aprender a mirarlo desde una nueva perspectiva. Es un misterio, sí, pero también una herramienta que Dios utiliza para enseñarnos a confiar en su propósito, incluso cuando no lo comprendemos completamente. Segunda parte, el propósito que hay detrás del sufrimiento. Ya entendimos que el dolor es parte de la vida y que Dios nunca nos deja solos cuando lo atravesamos. Pero surge otra gran interrogante. ¿Podría el sufrimiento tener un propósito? ¿Existe realmente una intención divina detrás de cada prueba o todo es cuestión del azar? A lo largo de toda la Escritura se repite un mismo mensaje: el sufrimiento nunca es en vano. Siempre hay algo más allá de lo visible, algo que no comprendemos en el momento, pero que con el paso del tiempo cobra sentido. Y esta verdad no pertenece solo a los relatos antiguos. Sigue manifestándose hoy. Todos conocemos a alguien, o quizá lo hemos vivido en carne propia, que después de una etapa de dolor, descubre que esa experiencia fue el inicio de una transformación interior, una nueva dirección o una fe más madura. Imaginemos el proceso del oro. Para alcanzar su máxima pureza, debe pasar por el fuego. Solo al exponerse a temperaturas extremas, se eliminan las impurezas, dejando lo más valioso. De igual manera, Dios a veces permite que atravesemos el fuego del sufrimiento, no porque disfrute nuestro dolor, sino porque en ese proceso se purifica nuestro corazón y emerge lo mejor de nosotros. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de José, el hijo de Jacob. Su vida estuvo marcada por la traición, la injusticia y la humillación. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado falsamente y pasó años en prisión. Cualquiera habría perdido la esperanza, pero José eligió seguir confiando en el plan de Dios, aun cuando no lo entendía. Con el tiempo, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, y desde ese lugar pudo salvar la vida de muchos, incluso la de aquellos que lo habían herido. Cuando se reencuentra con sus hermanos, pronuncia unas palabras que resumen toda su historia. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Génesis 50:20. Esa declaración encierra una verdad inmensa. El sufrimiento de José no fue un error, sino parte de un diseño divino mucho mayor. A través de su dolor, Dios moldeó su carácter y usó su vida como instrumento para cumplir un propósito eterno. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando estamos en medio del dolor, todo parece confuso y sin sentido, como si el cielo se hubiera cerrado. Pero con el paso del tiempo, al mirar hacia atrás, comprendemos que cada lágrima, cada pérdida y cada prueba formaban parte de un propósito, que incluso en el caos, Dios estaba escribiendo algo perfecto.
Llega un momento, con el paso del tiempo y la calma de la reflexión, en que comprendemos que el sufrimiento no fue inútil. Descubrimos que, aunque dolió hasta lo más profundo, no carecía de sentido. No se trata de minimizar el dolor, porque el sufrimiento duele y en ocasiones deja heridas que tardan en sanar. Pero lo verdaderamente importante es entender que Dios nunca permite el dolor sin propósito. Siempre hay algo más grande ocurriendo, algo que trasciende lo que nuestros ojos pueden percibir. El apóstol Pablo lo expresó de una manera poderosa en su carta a los romanos. Sabemos que para quienes aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Romanos 8, 28. Todas las cosas, no solo las agradables o las que traen alegría, sino también aquellas que nos hacen llorar, que nos sacuden, que nos moldean y nos transforman. Tercera parte, el sufrimiento como camino hacia el crecimiento espiritual. Ya comprendimos que el dolor forma parte inevitable de la vida y que, aunque a menudo no entendamos sus razones, puede tener un propósito divino. Pero ahora es momento de mirar más profundo, ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil quedar atrapados en la tristeza, el enojo o la desesperación. Nos sentimos perdidos, confundidos, sin respuestas. Sin embargo, cuando miramos con los ojos de la fe, el sufrimiento puede convertirse en una puerta hacia una madurez espiritual más profunda. Curiosamente, son los momentos de mayor dolor los que más nos revelan cuánto dependemos de Dios. Piénsalo por un instante, ¿cuándo es que más buscamos a Dios? Cuando nuestras oraciones son más sinceras y desesperadas. Casi siempre cuando el sufrimiento toca nuestras vidas. Cuando todo parece marchar bien, caemos fácilmente en la ilusión de que podemos con todo, de que no necesitamos ayuda. Pero cuando la vida nos quiebra, cuando sentimos que ya no podemos más, es ahí cuando reconocemos nuestra fragilidad y comprendemos que sin Dios no somos nada. El sufrimiento tiene la capacidad de despojarnos de lo superficial, de aquello que distrae y no tiene valor eterno. Nos deja frente a frente con lo esencial, nuestra relación con el Creador. A veces, cuando todo lo demás se derrumba, lo único que queda en pie es la fe. Y es justo ahí donde esa fe crece, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque a través de él entendemos la profundidad de nuestra dependencia de Dios. Existe una frase popular que dice: Dios no te da más de lo que puedes soportar. Aunque puede malinterpretarse, su esencia encierra una gran verdad. Con Dios a nuestro lado, encontramos una fortaleza que no sabíamos que teníamos. El sufrimiento nos muestra los límites de nuestra humanidad, pero también nos revela el poder divino obrando en nosotros. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Si alguien conoció el sufrimiento, fue él. Fue perseguido, golpeado, encarcelado y traicionado, y aún así nunca perdió la fe. En una de sus cartas habla de una espina en la carne, una carga que lo acompañaba constantemente, y aunque pidió a Dios que se la quitara, la respuesta que recibió fue profundamente transformadora. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Pablo entendió que, en su debilidad, Dios se manifestaba con mayor fuerza. Su dolor no fue una pérdida, sino el medio a través del cual la gracia divina se hizo más evidente. Y esa es la gran lección. Cuando ponemos nuestro sufrimiento en las manos de Dios, este deja de ser un peso y se transforma en una herramienta de crecimiento, en una oportunidad para madurar espiritualmente y fortalecer nuestra fe. No se trata solo de resistir, sino de permitir que ese proceso nos moldee y nos acerque más a Él. Cuarta parte, el sufrimiento nos une con los demás. Hasta ahora hemos comprendido que el sufrimiento es parte de la existencia, que puede tener un propósito y que impulsa nuestro crecimiento espiritual. Pero hay algo más que a menudo pasamos por alto. El sufrimiento también nos conecta con otros seres humanos. Es curioso,
porque cuando el dolor nos golpea, solemos sentirnos solos, incomprendidos, aislados del mundo. Sin embargo, el sufrimiento es una experiencia que todos compartimos. Es un lazo invisible que une a la humanidad. Cada persona, en algún punto de su vida, ha sentido el peso del dolor, y es precisamente esa experiencia común la que puede despertar empatía, compasión y solidaridad entre nosotros. Cuando reconocemos nuestro propio sufrimiento, somos más capaces de comprender el ajeno. El dolor, entonces, deja de ser solo una carga personal y se convierte en un puente que nos une, que nos permite consolar, acompañar y amar de una manera más genuina. El sufrimiento, aunque difícil, puede ser el punto de encuentro donde los corazones se entienden sin palabras, porque todos hemos sentido, en mayor o menor medida, lo que significa llorar y seguir creyendo. Reflexiona un instante. ¿Cuántas veces una conversación sincera en la que alguien se atreve a abrir su corazón y compartir su dolor ha terminado uniendo más a las personas? Es justo en esos momentos de vulnerabilidad donde los vínculos se vuelven más reales y profundos. Cuando alguien te confía su sufrimiento, o tú decides hacer lo mismo, las apariencias desaparecen. Dejamos atrás las máscaras y nos mostramos tal cual somos, con nuestras heridas, temores y fragilidades. Y es en esa honestidad donde florece la empatía más pura. El apóstol Pablo expresó esta verdad con gran ternura al decir: lloren con los que lloran, Romanos 12:15, porque al final todos atravesamos dificultades, todos libramos batallas silenciosas. Y cuando tenemos la capacidad de acompañar a alguien en su dolor, se forma un vínculo que trasciende las palabras. A veces no es necesario hablar, basta con estar presentes, con un silencio lleno de consuelo, recordándole al otro que no está solo. El sufrimiento tiene una cualidad extraordinaria, nos devuelve la conciencia de nuestra humanidad compartida, nos enseña a mirar más allá de las diferencias y a enfocarnos en lo esencial, el amor, la compasión y el apoyo mutuo. En esos momentos, somos llamados a ser instrumentos de Dios para llevar esperanza, consuelo y bondad a quienes lo necesitan. A veces, una sola palabra, un gesto o una mirada de empatía pueden ser suficientes para iluminar una vida entera. El mejor ejemplo de esto es Jesús. Durante su vida terrenal, no se limitó a enseñar con palabras, se acercó a quienes sufrían, tocó a los enfermos, abrazó a los rechazados y consoló a los que lloraban. Jesús no evitó el dolor de los demás, lo enfrentó con ternura y compasión. A través de su ejemplo comprendemos que Dios no está ausente en medio del sufrimiento, sino presente en cada lágrima derramada, en cada herida abierta, en cada corazón quebrantado. Más aún, Jesús mismo conoció el dolor más profundo en la cruz. En su sacrificio reveló el amor más grande de Dios por la humanidad, demostrando que incluso el sufrimiento puede transformarse en esperanza y redención. Con su entrega, nos enseñó que del dolor puede nacer vida, que de la oscuridad puede brotar la luz, y que nunca estamos solos, porque Él ya ha pasado por ese camino y camina con nosotros en el nuestro. Además, cuando logramos atravesar nuestras propias pruebas, ese sufrimiento superado se convierte en un testimonio poderoso. Quien ha sufrido entiende de verdad lo que otro está viviendo. Una palabra de aliento, un abrazo sincero o la historia de alguien que logró levantarse tiene un poder que trasciende cualquier discurso, porque esa persona no solo habla, sino que comprende desde el alma. Sabe lo que es caer y levantarse. Sabe que el dolor no es el final, que siempre hay una salida, una restauración, una nueva luz al final del camino. El sufrimiento entonces deja de ser una carga y se convierte en un instrumento para sanar, unir y acompañar. Nos enseña a caminar juntos, compartiendo las cargas y fortaleciendo nuestra humanidad. Quinta parte. El sufrimiento nos acerca a la fe verdadera. Cuando llegan las pruebas, es natural que nuestra fe tiemble.
En esos momentos de incertidumbre surgen preguntas que todos, en algún punto de la vida, nos hemos hecho. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué ahora? Son preguntas sinceras, y Dios no se ofende por ellas. Al contrario, muchas veces es a través de esas dudas donde la fe madura y se vuelve más real. Cuando todo marcha bien, nuestra fe puede volverse cómoda. Es sencillo decir, confío en Dios cuando no enfrentamos tormentas. Pero cuando el dolor llega, cuando la pérdida o la injusticia tocan a nuestra puerta, es entonces cuando la fe se pone verdaderamente a prueba. El sufrimiento tiene el poder de despojarnos de todo aquello que creíamos firme. Nos deja sin apoyos humanos, sin certezas visibles, obligándonos a mirar hacia lo más profundo de nuestro ser y preguntarnos, ¿confío en Dios de verdad solo cuando todo sale bien o también cuando el mundo parece derrumbarse? Es en ese proceso de quebrantamiento donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una vivencia, porque cuando todo lo demás cae, Dios permanece. Y es en medio del dolor donde descubrimos que creer no significa entenderlo todo, sino confiar plenamente, incluso cuando no vemos el camino. Un ejemplo profundo de esta verdad se encuentra en la historia de Pedro. Él fue uno de los seguidores más cercanos de Jesús, impulsivo, decidido y con una pasión inmensa por su fe. Su devoción parecía firme como una roca, hasta que llegó el momento de la prueba más dura. Cuando Jesús fue arrestado, el miedo lo envolvió por completo, y en medio de ese caos, Pedro negó conocerlo no una, sino 3 veces. ¿Por qué actuó así? Porque su fe fue llevada al límite. En ese instante, el temor superó su valor. Pero lo que realmente definió su historia no fue su caída, sino cómo se levantó después. Pedro no permitió que la culpa ni la vergüenza lo consumieran. Buscó nuevamente a Jesús, y aquella experiencia de dolor lo transformó para siempre. De su fracaso nació una fe más madura, más profunda, una fe que ya no dependía de la comodidad, sino de una relación sincera y firme con Dios. De la misma manera, el sufrimiento nos enfrenta a una elección. Nos enseña que la fe verdadera no consiste en creer solo cuando todo va bien, sino en seguir confiando cuando todo parece derrumbarse. La fe genuina no dice creo porque Dios me da lo que quiero, sino creo porque confío en Él aunque no entienda lo que está pasando. Un momento clave que refleja esto ocurrió en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía perfectamente lo que se avecinaba, el dolor, la traición y la cruz. En su humanidad, sintió el peso insoportable del sufrimiento que se aproximaba y oró con angustia. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Mateo 26:39. Pero lo más impactante vino después, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esas palabras, Jesús reveló el núcleo de la fe auténtica, una entrega total al plan de Dios. Incluso cuando ese plan incluye el dolor. Eso es precisamente lo que el sufrimiento puede producir en nosotros. Una fe más sólida, una rendición más profunda. Nos enseña a soltar el control, a dejar nuestras propias expectativas y a confiar en que Dios está obrando, aunque no lo entendamos. Es una lección que solo se aprende caminando por el valle de la prueba. El sufrimiento nos lleva hasta el borde de nuestras fuerzas, y justo ahí, en ese punto donde ya no podemos más, descubrimos que Dios basta. La fe que nace del dolor es como el oro refinado en el fuego, pura, resistente y real. No es una fe frágil ni pasajera, sino una que ha sido forjada en medio de las tormentas. Y aunque todavía sintamos temor o dudas, elegimos confiar. Porque esa fe, por pequeña que sea, del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Sexta parte. Dios puede traer redención a través del sufrimiento. Una de las verdades más alentadoras sobre el sufrimiento es que, aunque no lo comprendamos de inmediato, Dios puede usarlo para traer redención. Esta idea puede resultar difícil de aceptar cuando estamos atravesando el dolor,
pero la Biblia lo demuestra una y otra vez. Lo que parece una tragedia, Dios lo transforma en victoria. Cuando hablamos de redención, no nos referimos solo a ser liberados del dolor, sino a algo mucho más profundo, la capacidad divina de convertir lo roto en algo hermoso, de transformar las lágrimas en propósito. No significa que el sufrimiento sea bueno, sino que Dios es tan poderoso que puede darle sentido, que puede hacer florecer vida donde antes solo había cenizas. Pensemos en la crucifixión de Jesús. Para quienes presenciaron aquel momento, especialmente sus discípulos, fue el día más oscuro imaginable. Aquel en quien habían depositado toda su esperanza, el que prometía traer salvación, fue arrestado, humillado, azotado y clavado en una cruz. Desde una mirada humana, todo parecía terminado. Parecía la derrota final. Pero lo que no podían ver entonces era que esa misma cruz, símbolo de dolor y muerte, se convertiría en el emblema más grande de amor y redención en toda la historia. Lo que parecía una tragedia sin retorno se transformó en la victoria más gloriosa de Dios. A través del sacrificio de Cristo, el sufrimiento fue redimido, la muerte perdió su poder y la humanidad entera recibió esperanza. Desde entonces, la cruz dejó de ser un símbolo de condena para convertirse en el recordatorio eterno de que incluso en medio del dolor más profundo, Dios puede obrar la mayor de las victorias. Aquí está la verdad central. Dios nunca permite que nuestro sufrimiento sea inútil. Cuando le entregamos nuestras heridas y dejamos que actúe en medio de ellas, Él puede transformar lo que parecía nuestro momento más oscuro en el inicio de una gran bendición. A veces ese proceso de restauración no ocurre de inmediato, requiere tiempo, paciencia y fe. Pero la cruz nos recuerda una verdad eterna. Aunque el dolor sea real, la redención también lo es. Quizás no la percibamos enseguida y eso puede generar desesperanza o impaciencia. Queremos que el alivio llegue rápido, que las respuestas aparezcan ya. Sin embargo, la redención no es un acto instantáneo, sino un proceso profundo. Es como sembrar una semilla en la tierra. Al principio solo se ve la superficie árida, el silencio, la oscuridad. Pero debajo de esa tierra, la vida empieza a germinar. Con el tiempo, aquello que parecía enterrado florece. Así trabaja Dios. Planta semillas de esperanza en medio del sufrimiento, y aunque tarden en brotar, su fruto siempre llega. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y luego fue encarcelado injustamente. Durante esos años de oscuridad, seguramente pensó que su historia había terminado, pero el final fue distinto. Dios usó cada dolor, cada injusticia, para convertirlo en una pieza clave en el plan de salvación. José se convirtió en el segundo en autoridad en Egipto y a través de su posición, salvó a su familia y a miles de personas del hambre. Lo que parecía una tragedia se transformó en una historia de perdón y propósito divino. Y ahí radica la maravilla de la redención. No siempre se trata solo de nosotros. A veces, Dios usa nuestro sufrimiento para tocar vidas, para encender esperanza en otros. El dolor que atravesamos puede convertirse en el testimonio que inspire a alguien más a no rendirse. Quien ha llorado comprende mejor las lágrimas ajenas, y quien ha sido consolado puede consolar a otros con una compasión más profunda. Séptima parte. El sufrimiento nos prepara para una gloria eterna. Hasta ahora hemos visto cómo Dios puede transformar el dolor en redención, pero hay una verdad aún más grande. El sufrimiento no solo moldea nuestra vida aquí, también nos prepara para lo eterno. Cada lágrima, cada herida, cada prueba que atravesamos, tiene un propósito que va más allá de este mundo. De alguna manera misteriosa, todo nos prepara para una gloria futura que supera nuestra comprensión. El apóstol Pablo lo expresó con un poder inmenso.
Los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. Romanos 8, 18. Dicho de otra forma, por más profundo que sea el dolor que enfrentamos ahora, no se compara con la grandeza que Dios está preparando para los suyos. El problema es que cuando el sufrimiento nos golpea, cuesta mirar más allá. Nos atrapa en el presente y nos hace sentir que el dolor es lo único que existe. Pero cuando entendemos que este sufrimiento tiene un fin, que hay una eternidad esperándonos, todo cambia. La esperanza no elimina el dolor, pero le da significado. Nos recuerda que no estamos caminando hacia la nada, sino hacia una promesa de gloria que nunca acabará. El sufrimiento entonces se convierte en una etapa de preparación. Es como el entrenamiento de un atleta, el esfuerzo, las caídas y el cansancio son parte del proceso que lo fortalece para alcanzar la meta. Así también, a través de nuestras pruebas, Dios fortalece nuestra fe, moldea nuestro carácter y nos entrena para una victoria eterna. Porque la recompensa final no pertenece a este mundo. No se mide por riquezas, fama o éxito, sino por una eternidad con Dios. Jesús lo dijo con claridad: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En esas palabras descansa nuestra esperanza más grande. Aunque el dolor forme parte del camino, la victoria ya ha sido ganada, y lo que nos aguarda junto a él es una gloria infinita, una alegría que nunca tendrá fin. En el Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús lo declara con absoluta certeza: en esta vida enfrentaremos dificultades, pero también nos asegura que Él ya ha triunfado, y por medio de esa victoria nosotros podemos vencer. Esta enseñanza, que el sufrimiento tiene un propósito que va más allá de lo terrenal, no siempre es fácil de asimilar cuando atravesamos el dolor. Sin embargo, hay un consuelo inmenso al recordar que nuestra historia no termina en este mundo, que la vida presente es solo una pequeña parte del grandioso plan eterno que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Nuestra existencia en la tierra es breve, y por más duras que parezcan las pruebas que vivimos, son momentáneas si las comparamos con la eternidad que nos espera. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de los primeros mártires cristianos. Ellos soportaron sufrimientos inimaginables. Muchos entregaron su vida con fe inquebrantable, y aun en medio del dolor, irradiaban una paz y una valentía que desafiaban toda lógica humana. ¿Qué los sostenía? La convicción de que la recompensa que les aguardaba en la presencia de Dios era infinitamente más grande que cualquier tormento terrenal. Esa esperanza en la gloria venidera fue la fuente de su fortaleza. Sabían que la muerte no representaba el final, sino la puerta hacia una existencia perfecta, donde no habría más lágrimas, miedo ni sufrimiento. Esto no significa que debamos minimizar el dolor, porque el sufrimiento es real, profundo y forma parte de nuestra humanidad. Pero sí podemos aprender a contemplarlo desde una perspectiva diferente, aquella que nos recuerda que el dolor no es la última palabra. Más allá de toda tristeza y prueba, existe una promesa eterna, la gloria de Dios. Esa promesa nos asegura que llegará un día en que todo será renovado, donde lo que estuvo roto será restaurado, y donde ya no habrá llanto ni angustia ni heridas que sanar. Porque aquel que venció al mundo también nos promete una vida nueva, llena de plenitud, paz y esperanza que nunca terminará.